Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a Cabildos CNN, una nueva edición de este programa en que intentamos dar cuenta de la diversidad de nuestro país, una diversidad que también queremos expresar en regiones. Y por eso hoy estamos en Antofagasta, en la región de Antofagasta, en el norte del país, en los estudios de Antofagasta Televisión, quienes gentilmente nos han recibido para poder hacer estos cabildos en la zona norte, con las preocupaciones, con las ideas, con los proyectos, con los sueños también del norte de nuestro país en este programa que se llama Cabildos CNN. Voy a presentar de inmediato a quienes nos acompañan, a nuestros cabilderos de la noche de hoy. Parto por acá con Rodrigo Poblete, 53 años de edad, sacerdote jesuita, director regional del Servicio Jesuita para Migrantes, trabaja en campamentos de migrantes y en programas de interculturalidad. Rodrigo, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarme. Oriana Rojas, 37 años, trabaja hace 5 años en minería, una mujer que ha sido pionera en las operaciones mineras de Chuquicamata. Oriana, muchas gracias por acompañarnos hoy. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Por acá está Daniela Barrios, 35 años de edad, ambientalista, participa activamente en la ONG Este Polvo Te Mata, cuyo objetivo es sacar los acopios de concentrado de cobre de la ciudad de Antofagasta, también secretaria ejecutiva de la ONG Más Antofagasta. Daniela, muy buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Y Giancarlo Coronata, 46 años, empresario, trabaja en una empresa familiar de retail Vaticano, una tienda tradicional de esta zona. Además ha sido director de la Cámara de Comercio de Antofagasta y miembro del directorio de la Cámara Nacional de Comercio en representación de la zona norte. Giancarlo, muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches, Daniel, muchas gracias por la invitación. Muchos temas para conversar hoy, pero vamos a partir con un tema en específico que tiene mucho que ver con lo que ocurre en esta región, con la minería. ¿Qué dice nuestra actual Constitución sobre el tema de la gran minería? Lo revisamos y volvemos a la conversación. La Constitución vigente en nuestro país, en su artículo 19, número 24, define el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales. En el mismo artículo, la Constitución señala que el Estado el que tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas, comprendiéndose en estas las cobaderas, las arenas metalíferas, los salares, los depósitos de carbón e hidrocarburo y las demás sustancias fósiles. Eso sí, va a ser la ley, una ley orgánica constitucional de concesiones mineras, la que determine qué sustancias pueden ser objeto de concesiones de exploración o de explotación. Eso sí, nada dice la Constitución respecto a los gravámenes y va a ser la ley número 20.469 la que establezca el monto del impuesto específico del sector, el denominado royalty, que hoy aplica un gravamen de entre un 5 y un 14% de la renta imponible operacional minera para aquellos explotadores con ventas anuales superiores a las 50.000 toneladas métricas. Veíamos entonces en la nota lo que ocurre con la minería. Claro, cuando uno lee la Constitución actualmente vigente, está esa frase tan específica, que parece tan clara, de que el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas. Sin embargo, luego vinieron otras leyes, la Ley Constitucional Minera y el Código Minero, que establecieron esto que se llama la concesión plena. O sea que el Estado puede entregar en concesión la operación de estas minas, pero esta es una concesión plena que por lo tanto está protegida por el derecho de propiedad, por los derechos que tienen que ver con la expropiación y es un derecho de duración indefinida. Y ese es el marco que entonces regula lo que hoy tenemos en el país, donde la mayor parte ya de la gran minería del cobre está actualmente en manos privadas y ya no en manos del Estado. Giancarlo, ¿qué te parece? ¿Es correcto cómo se aplica esto? ¿Está bien que la mayor parte de la minería sea privada? ¿Deberíamos tender hacia allá o más bien debería ser estar en parte del Estado? Me parece que en principio el Estado ha demostrado que no es un buen administrador. Lo vemos hoy día en la situación de Codelco, Chuquicamata, que requiere de un alto volumen de recursos para poder darle continuidad a todos los proyectos mineros que tiene. ¿Por qué? Porque efectivamente es una empresa que parte de sus funciones es entregarle recursos al Estado. Entonces, en el caso del mundo privado, ese recurso en parte va al mundo privado y en parte se reinvierte en hacer una buena operación, una operación eficiente y evidentemente en entregarle los beneficios a los trabajadores que participan en esa compañía. Daniela, ¿estás de acuerdo con eso, de que el Estado es más bien mal administrador?
Es que más que mal administrador, finalmente en un punto el Estado otorgó, bueno, lo que tú leíste recién, se otorga totalmente al mundo privado, o sea, hace muchos años ya se vendió, se privatizó todo en este país. Entonces, el Estado no se hace cargo de los derechos básicos. Por ejemplo, con el tema de la minería en particular, al entregarlo totalmente a manos de privados, que es lo que sucede, exceptuando Codelco, que es lo que sucede hoy en día en la región, las leyes medioambientales que existen actualmente no están acordes con la minería de clase mundial que se supone que tenemos. Por lo tanto, la contaminación en toda la región, no solamente en la segunda región, en todas las zonas donde hay intervención minera, es grandísima y no hay una ley que esté acorde. Por lo tanto, el impuesto que paga la empresa minera yo lo encuentro deficiente versus el daño que hacen a la calidad de vida, primero, y al entorno. O sea, cuando acá se acabe la minería en 50 años más, ¿tú crees que acá se va a poder hacer turismo en la región? La región ya está muy dañada, o sea, ya hay daños irreversibles que no se van a reparar ni con toda la plata del mundo, ni con 100 años más quizás. Se secó todo, todos los humedales de la región están secos. Los ríos también, la mayoría del agua que existe en la región lo utiliza la minería. Por lo tanto, a mí no me parece, si bien, como decía Giancarlo, el Estado no ha sabido administrar, pero tampoco ha sabido fiscalizar a los privados. Okay. O sea, no ha cumplido ninguno de los dos roles. Medio ambiente, impuestos, fiscalización, los temas que pone acá Daniela en el debate. Oriana, ¿qué opinas tú? Exactamente, concuerdo con lo que dice la señorita. La verdad, las cosas ya no quedan ríos. O sea, el río Loa, yo vengo de Calama y el río Loa ya no hay río Loa. Por lo mismo, porque las mineras, tanto privadas como la minera Chuquicamata, está ocupando toda la naturaleza. Entonces es importante también que el gobierno vea eso, que trate de ocupar otro tipo de aguas en otros lados para no ocupar la naturaleza, que al final es el agua vital para nosotros. Sobre todo acá en el norte, que en el norte es muy seco. ¿Rodrigo? Sí, a ver, claro, cuando se pone la disyuntiva entre la empresa privada y el Estado, yo creo que son malas disyuntivas. Yo creo que uno tiene que reconocer primero la labor del Estado. O sea, es el propietario de este bien común que se llama territorio nacional. Si lo administra mal, bueno, tendrá que ver cómo lo administra mejor. Yo también creo que hay que aprovechar cuando el Estado no tiene los recursos necesarios para poder hacer una explotación, producir más mano de obra, etcétera. Pero yo creo que hay una desproporcionalidad porque nos vamos de un lado para otro. O sea, yo no creo en el terrorismo verde, o sea, no hay que tocar la naturaleza y está todo mal. Hay un costo, pero dice, ¿cuál es el costo que nosotros estamos dispuestos a pagar? Porque algún costo hay que pagar. Pero tampoco el que uno entregue a manos llenas a gente que se enriquece produciendo lo que pasa en Antofagasta, grandes bolsones también de pobreza. Entonces, yo creo que la discusión en eso tiene su complejidad y yo creo que cuando de repente nos colocan ciertos temas de moda, o sea, la contaminación y todo eso, es que es más serio que un simple tema de contaminación, es calidad de vida, ¿te fijas? Ahí no llegamos. Cómo la comunidad se conforma para sentirse parte de una comunidad de personas que nos cuidamos unos a otros y no que competimos descabelladamente y que va produciendo mala calidad de vida. Entonces yo creo que la disyuntiva, yo creo que la ley, si tú me preguntas, la ley, que es la bajada de la norma de la Constitución, no respeta el espíritu de eso. Y en el fondo, y ahí es cuando empiezan las sospechas. Yo agregaría a eso, claro, los escenarios como el que vivimos hoy día, un escenario de crisis en torno al precio del cobre. Exacto. Con países que hoy día compiten de mejor manera que nosotros. Entonces, que nos producen de alguna manera las fugas de capital. No hay interés de invertir en minería hoy día en Chile. Entonces, con todas esas situaciones tiene que lidiar tanto el gobierno como lo que indica la Constitución. La responsabilidad básicamente que tiene el gobierno. Yo estoy de acuerdo que aquí el mayor problema ha sido de fiscalización, o sea, de control de las leyes que hoy día existen hacia la industria privada en general. Sí, Daniela plantea el tema, por ejemplo, de los impuestos que pagan los privados. Tú planteas otro tema, Giancarlo, que es si somos competitivos o no, que también muchas veces se dice podemos subir los impuestos, pero ¿qué pasa con Chile si es competitivo a nivel internacional? Como decíamos, hay un impuesto específico, el llamado royalty, que técnicamente no lo es, que establece entre un 5 y un 14%
como impuesto específico. Daniela, ¿tú le subirías los impuestos a las empresas privadas? Evidentemente. O sea, porque acá, ¿qué pasó? Que finalmente Chile es lo que planteaba Rodrigo, que está dando a manos llenas el territorio para que vengan empresas extranjeras y las exploten y se van libres de polvo y paja. O sea, hacen y deshacen. Lo que decía Giancarlo, la fiscalización es deficiente. Tenemos leyes medioambientales súper arcaicas, súper deficientes, que empezaron recién el año 97. No tenemos tribunal medioambiental, siendo Antofagasta la ciudad con más denuncias medioambientales. No hay un tribunal medioambiental acá. En la región no hay, y no hay para toda la zona norte. Tenemos una SMA, una Superintendencia de Medio Ambiente, que su filial está en la 5ª región para toda la zona norte y no da abasto. Tenemos explotaciones mineras en la 1ª, 2ª, 3ª y 4ª región y no está acá, no existe porque Chile existe en Santiago y no existe. Y lamentablemente es el norte el que hace el PIB del país. O sea, el sueldo de Chile está acá. Y concuerdo mucho con lo que decía Rodrigo. Tiene que ver, yo tampoco creo en los terroristas verdes, no me considero, tú me presentaste como una ambientalista, no me considero una ambientalista, me considero una persona con un profundo sentido social y sentido de pertenencia y de comunidad. O sea, acá no estamos solos plantados y hagamos cada uno lo que le convenga. Tenemos que entender que vivimos en una comunidad y que tenemos que buscar el bienestar común de todos. Y las leyes, en este caso, la Constitución dice una cosa, pero sin embargo, años después viene y se promulga una ley, que es la ley de minería, que de cierta manera se contrapone con la Constitución. Y tenemos ese déficit, tenemos una Constitución horrorosa, que no la hemos cambiado, llevamos no sé cuántos años en supuesta democracia y no hemos sido capaces de cambiar la Constitución. Estamos en medio de un proceso constituyente que finalmente los cabildos, los encuentros locales autoconvocados, si bien son una instancia, y es histórico porque va a ser la primera vez que existe la instancia de que los ciudadanos comunes y de a pie se reúnan y digan qué es lo que queremos de la Constitución, no son vinculantes. Siento que es como el analgésico para el problema de fondo. Interesante esa distinción que haces además, Daniela, porque efectivamente, lo decíamos, cuando uno ve la Constitución dice algo sobre el tema de la minería y luego la ley constitucional dice algo que parece bastante distinto en espíritu. Y eso tiene también que ver con luchas de poder. Finalmente, cuando se promulga la Constitución en la dictadura, para sectores importantes de las Fuerzas Armadas era muy importante mantener el tema de la gran minería dentro del Estado. Y luego otros sectores que tenían más que ver con los sectores neoliberales, donde estaba José Piñera, que era el ministro de Minería, tenían una mirada distinta. O sea, en todos estos temas también hay que considerar que hay siempre distintas miradas, distintas ideologías y distintas luchas de poder también. Giancarlo, hablábamos del tema de los impuestos. ¿Tú estarías de acuerdo, por ejemplo, en subirle los impuestos a la minería privada o crees que sería contraproducente? Yo creo que la señal sería muy mala porque ya le subimos los impuestos a la minería. Después hicimos una reforma tributaria que también, digamos, de alguna manera tomó a la minería. Entonces, hoy día el país claramente vive un proceso de desaceleración, hay un desinterés internacional por venir a invertir en Chile. Entonces, creo que no debemos agregar más señales negativas a que los inversionistas extranjeros, que finalmente son, como decía Rodrigo, los que traen el recurso para poder explotar. Exacto. Podemos ser dueños del planeta entero. Si no tenemos recursos, dinero, no lo vamos a poder explotar y no vamos a poder hacer o extraer riqueza o generar calidad de vida para la gente que vive en nuestro país. Tenemos opiniones distintas. Oriana, ¿qué opinas al respecto del tema de los impuestos? Yo considero que no sirve de nada a veces de que le suban los impuestos a las mineras privadas, y al final el país va a seguir el mismo. Si te das cuenta, el tema de los impuestos, el impuesto específico, por ejemplo, tenemos todas las calles, todas las carreteras concesionadas. O sea, ¿de qué nos sirve a nosotros pagar un permiso de circulación si por ejemplo, no sé, pues vivo en una ciudad y tengo un peaje entre medio, no puedo pasar a mi ciudad si no tengo plata, ¿me entiendes? Entonces, no sé, yo considero que nos sirve mucho que el país se llene tanta de plata con impuestos. Al final es poco lo que se está viendo acá en relación al beneficio del ciudadano. No sé, a mí me parece que el tema de los impuestos, porque en general esa es como la idea, no es tan fácil decir subo o bajo, porque pareciera que hay un grupo que, así como ideológicamente, no hay que tocar los impuestos, hay que bajarlos. Y otro grupo que como ideológicamente todo tiene que ser por impuestos. Yo creo que tiene que ver un tema de
cómo nosotros queremos en el fondo mantener y cuidar algo que para mí es fundamental, que es el bien común, que es la comunidad, o sea, vernos un país como comunitario. Yo creo que eso, lamentablemente, no es, lo decimos, todos los políticos, toda la gente que de alguna manera tiene que ver con el tema de la sociedad, lo dice, lo tiene en el discurso muy instalado. Pero a la hora de los que hubo, lo que se pone en marcha, lo que termina funcionando como el status quo de la cosa es una comunidad que en el fondo se rige por el libre mercado. Y el libre mercado no tiene nada de comunitario, es competitivo, se gana a como dé lugar, sin límites si es posible. Si me ponen límites me voy a otro lugar que me pongan menos límites. Entonces, claro, como que la intención es, oye, mira, somos una comunidad, somos todos hermanos, pero a la hora de tener que cuidarnos, o sea, cada uno vela por lo suyo. Entonces, mi pregunta con respecto a los impuestos es, ¿cuáles son los criterios para pagar un impuesto? Exacto. Porque yo puedo poner un impuesto fijo, pero si a mí me bajan las ganancias, ese impuesto me perjudica. Pero yo puedo tener unas ganancias, como hubo en Chile, tremendas en el tema de la minería, y yo pago de los impuestos más bajos. Entonces hay una desproporción. Entonces decir, pagamos impuestos, no pagamos impuestos, decir, oye, paguemos un impuesto según las ganancias que tú puedas lograr, los beneficios que tú puedas lograr. Me parece que hay que mirar, no tanto desde el tema del mercado, que yo creo que nos tiene súper distorsionado. Para mí el tema de la Constitución, se va a jugar qué tipo de nación queremos. ¿La queremos absolutamente liberal y competitiva o la queremos de alguna manera que se aboque verdaderamente en el cuidado de los ciudadanos que habitamos este país? Giancarlo, me interesa tu opinión acá. ¿Ves esa contraposición también un poco entre, como dice Rodrigo, el sentido de comunidad y el libre mercado? Yo creo, insisto en la labor reguladora y fiscalizadora del Estado. Tenemos un principio fundamental en la Constitución que es el de subsidiariedad, donde el Estado en el fondo tiene un rol de subsidiar las áreas en las que el mundo privado no logra hacer bien las cosas. Pero en general nos entregamos a nosotros mismos la responsabilidad de satisfacer nuestras necesidades no voy a decir básicas, porque efectivamente el Estado recurre a muchas instancias de necesidades básicas, pero sí generales. Y es fundamental, porque si rompemos ese principio, naturalmente empezamos a caer en un estado que es más importante que la persona. O sea, no podemos pasar a esa situación. La persona siempre tiene que estar por sobre el Estado. Si no, podemos terminar en un régimen totalitario. ¿Daniela? Estaba pensando cómo decirlo para que no se... bueno, discrepo totalmente con lo que dice Giancarlo, porque yo considero que el rol del Estado tiene que ser netamente social. O sea, un Estado social y no subsidiario. Pero hasta que el Estado te diga lo que tienes que hacer. Sí, pero es que, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa hoy en día? Le otorgamos a privados que hagan, por ejemplo, que se encarguen de ciertas necesidades, digamos, de la población. Llámese salud, tenemos salud concesionada, cárceles concesionadas, todo concesionado, porque vivimos en el país de la concesión. Entonces, cuando ya no es negocio, cuando el privado ya no lo puede hacer y la ganancia es baja, el Estado se hace cargo. Entonces, ¿qué calidad de servicio va a poder otorgar si igual el Estado se tiene que financiar? O sea, no es que tenemos una olla mágica de sale y sale dinero del Estado. Por lo tanto, yo creo que tiene que ver mucho con lo que decía Rodrigo. O sea, para mí el proceso constituyente tiene que ver qué es lo que la dictadura le robó a este país, el que todos en conjunto soñemos con un país. ¿Cuál es el país que queremos? O sea, ¿cuál es el país que yo quiero para mis hijos, para mis nietos? Eso no pasa hoy en día. Cada uno ve por lo suyo y cuánto gana más, cuánto gana menos. No existe un proyecto conjunto de país. Y al no existir un proyecto conjunto de país, sucede esto que viene, se privatiza todo y el Estado subsidiario, entonces cuando la empresa no está dando abasto, entonces me tengo que hacer cargo del cacho en el fondo. Sí, puedo opinar, pero hoy día, si tú haces un análisis histórico, esta Constitución, que es muy liberal, ¿no es cierto?, la Constitución del año 80, se produce en el gobierno militar. O sea, el gobierno militar, en su posición restrictiva, saca una Constitución que es absolutamente liberal. ¿Quién le da ese poder absoluto al empresariado? Y no todo el empresariado, por favor, aclaremos. La gente habla del empresariado como si todos fuéramos iguales. No son todos los empresarios malos.
No, si no ¿Quién dice le que da, son malos. quién le da ese poder al empresariado? La concertación. Es el Estado el que, al no regular, por ejemplo, las cuotas máximas de participación de mercado, o sea, si el Estado hubiese dicho que en el mundo del retail el máximo de participación que puede tener una empresa es un 20%, tendríamos 8 grandes empresas en vez de 4. En la farmacia habría pasado lo mismo. ¿Y tú estarías de acuerdo con ese tipo de...? Yo estaría de acuerdo con ese tipo de intervención, pero siempre dejando que la persona, que nosotros, seamos los que manejamos la situación, no el Estado, porque si no, como decía recién, caemos en una figura no deseada. ¿Oriana? Sí, yo encuentro que ya también es tiempo de que la gente se empiece a manifestar. Yo encuentro que la gente está como muy conformista, todo el mundo vive por uno, ¿me entiendes? Yo vivo por uno, por mí, el resto todo, está como muy individualismo. No está como el mundo, el país está unido en el sentido de que no se manifiesta, es muy conformista, sube la benzina, no están ni ahí, los camioneros se tiran a huelga por un objetivo propio, no están ni ahí, o sea, no apoyan. Considero que eso falta un poco más de unión al país en relación a las leyes. ¿Rodrigo? Sí, comparto un poco con lo que se está diciendo. Yo creo que, insisto en el mismo punto, ¿no? Que yo creo que yo creo que lo bueno de esto, más allá de que si esto va a ser la Constitución o no va a ser la Constitución, es la sensación de nos estamos escuchando. Una práctica que hace rato no tenemos. O sea, la sensación que uno tiene es no nos escuchamos. Y cuando nos escuchamos, normalmente dialogamos desde las ideologías instaladas en el inconsciente colectivo. O sea, Giancarlo tiene que decir, oye, no somos todos los empresarios malos. Yo digo, evidente que no son todos malos. Si el empresario no es malo, los trabajadores no son malos, los sindicatos no son malos, pero en el inconsciente colectivo está instalado. Entonces, si yo soy sindical, como que el enemigo así per se es el dueño de la... Tú dices, ¿quién nos rompió la capacidad de buscar un bien común donde lo que nosotros en el fondo buscamos es un beneficio para todos, pero donde yo tengo la capacidad de postergar el mío si es que yo no permito que otro... O sea, como en ese sentido digo, no necesariamente el Estado puede ser subsidiario, sino que también la nación puede ser subsidiaria. En el sentido de decir, oye, yo podría ganar 10 veces más con este negocio, pero esto va a traer tales repercusiones que en vez de ganarlo en 5 años, yo estoy dispuesto a ganarlo en 10 años. Voy a hacer ese costo, yo no me voy a empobrecer, yo no voy a caer en la miseria, pero voy a desacelerar un poco mi crecimiento, porque el costo medioambiental, laboral, de trabajo, eso, no lo voy... O sea, fíjate que yo tengo la sensación, esto es una sensación, no podría colocar como las pruebas así fidedignas, pero uno va leyendo y va haciendo ciertas lecturas. Yo en eso, hoy día con los medios de comunicación, tiendo a ser bastante sospechoso, porque creo que nos han metido un montón de cosas en la cabeza que a veces en la práctica no lo son. Pero yo me pregunto, esta crisis económica que se nos ha instalado y por lo tanto los despidos aquí son así, todo el mundo va despidiendo y van recontratando, pero a menos sueldo. O sea, esa mano de obra la necesitan. Pero estamos aprovechando la crisis y después tú ves las estadísticas y las grandes empresas siguen ganando a manos llenas. Y la gente tuvo que restringirse en su compra de la comida, en el dividendo de la casa, en el tema de la salud, tiene que irse a cosas más baratas. Y uno dice, a ver, espérate, ¿no estamos en una crisis tremenda? Entonces ahí es cuando yo digo, nosotros nos falta todavía dejar de pelearnos entre nosotros para ver que todos queremos lo mismo y ver de verdad dónde se nos ha instalado un enemigo que a veces lo tenemos adentro de nosotros mismos, para buscar una constitución que vaya de alguna manera emparejando una cancha donde nos podamos sentir de verdad, como lo debe decir la Constitución, que somos todos en ese sentido iguales en derecho. Nos tenemos que ir ya a la primera pausa. Antes quiero hacer un pequeño resumen de algunos temas de los que hemos hablado. Hablamos de la minería, por ejemplo, del tema del impuesto a la minería. Actualmente gran parte de la gran minería está en manos privadas, paga un impuesto específico y hay claramente divergencias sobre si es una buena idea aumentarlo o si eso sería una mala señal, además considerando el tema del momento en que está la economía chilena. Se habló también aquí mucho del medio ambiente, de las consecuencias de las mineras en el medio ambiente y en el uso del agua. Los recursos hídricos son un tema que comienza a ser cada vez más complicado, por cierto, en el norte de Chile. Y finalmente la discusión también si es posible combinar libre mercado con un sentido más comunitario, tal vez de la vida, que es otra de las cosas que hemos conversado aquí. Vamos a la pausa y a la vuelta estamos con más temas en estos Cabildos CNN esta noche desde Antofagasta Televisión en la región de Antofagasta.